Israel nos ha demostrado que puede subir el nivel de sus ataques y atacar directamente el corazón del Líbano, hacerlo de una forma en la cual nadie, absolutamente nadie, se imaginaría. Y por supuesto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está celebrando, está disfrutando todos estos hechos que sin duda alguna, le darán la vuelta al mundo. Varias personas han perdido la vida, miles de heridos por las explosiones que se han llevado a cabo en el Líbano en los últimos minutos. El sistema de salud ha colapsado completamente porque no pueden atender a tantas personas que llegan heridos a cada minuto que pasa desde las últimas horas. Por el otro lado, también hablaremos sobre los ataques a la infraestructura energética que están sustentando el complejo militar industrial de Ucrania. ¿Quieren hacer una Ucrania militar? ¿Una Ucrania industrial? Bueno, esto no se va a poder llevar a cabo, sobre todo si Rusia continúa destruyendo toda su infraestructura. Y también hablaremos sobre un avión de patrulla P-8A Poseidón de la Armada de Estados Unidos. Este avión patrulla se atrevió a cruzar el estrecho de Taiwán. Esto lo hace días después de que los buques de guerra del Reino Unido atravesaran este mismo estrecho. Están impulsando una guerra contra China y parece que nada los va a detener. De esto y mucho más hablaremos, por supuesto, aquí en el Chapucero USA. Primero nos vamos con este tema que le ha dado la vuelta al mundo, una situación terriblemente alarmante que ocurrió en el Líbano. En distintas partes del Líbano se reportaron por lo menos y hasta ahora 9 personas han perdido la vida, incluido un menor de 10 años, y más de 3.000 personas han resultado heridos por las explosiones de los mensáfonos. Estos aparatos busca personas antes conocidos también como Vipers en distintas partes del Líbano. De acuerdo con el ministro de Salud de esta localidad, Firas Abiad, las explosiones causaron la muerte de 8 personas, entre ellos un niño y 2 seguidores del movimiento Hezbollah, más de 2.700 heridos. Estamos hablando de que entre todos los ataques que se llevaron a cabo, simultáneamente todas las explosiones, solo había 2 personas reconocidas como seguidores del movimiento Hezbollah, nada más. En todos los ataques, en todas las explosiones, solo habían 2 miembros del grupo Hezbollah. Esto es algo común por parte de Israel, de su ejército, de Benjamín Netanyahu. Supuestamente hay una persona, miembro del grupo Hamas, esto en el lado de Palestina, y eso los obliga o les permite realizar ataques sin precedentes, cuando se supone que hay una persona que podría ser, hasta eso, ni siquiera lo confirman oficialmente, realizan un ataque con cientos de misiles, acaban con la vida de cientos de inocentes y supuestamente la persona del grupo Hamas. En esta ocasión, entre todos los ataques, solo se han confirmado 2 seguidores del movimiento chií Hezbollah. Más de 2.800 heridos. Unas 200 víctimas se encuentran en estado crítico en este momento y se estiman que las personas que podrían llegar a perder la vida incrementarán en las últimas horas. Estas explosiones indeterminadas han provocado hasta el momento la muerte de un menor, 2 hermanos, así como un gran número de heridos de diversa consideración. Este fue el señalamiento que dio el movimiento libanés a través de sus redes sociales. Por su parte, el Ministerio de Emergencias de Líbano instó a la población a abstenerse de utilizar el transporte privado, sobre todo sin necesidad extrema, para poder evitar la congestión de tráfico y garantizar el rápido movimiento de las ambulancias que han estado dando vueltas de un lado para otro en las últimas horas sin descanso. Este 17 de septiembre amanecemos con miles de heridos de distinta gravedad por una serie de explosiones simultáneas de todos los aparatos de comunicación conocidos como mensáfonos. Estos presuntamente los utilizan los miembros del grupo Hezbollah.
tras advertencias de su líder, Hassan Nasrallah, de no usar teléfonos celulares por la falta de seguridad, empezaron a utilizar estos conocidos mensáfonos. ¿Qué fue lo que pasó? Se presume que el ejército de Israel habría logrado causar una violación de seguridad, hacer un ciberataque y tomar el control de estos mensáfonos. Un miembro del grupo Hezbollah aseguró que la detonación de estos buscapersonas fue la mayor violación de seguridad a la que se había visto sometido este grupo en casi un año de guerra con Israel. No hubo una reacción inmediata por parte del grupo porque, por supuesto, lo más importante es atender a los cientos, a los miles de heridos que están llegando y que de hecho están tomando prácticamente las calles estas personas porque los hospitales no se dan abasto. Y entre todos estos ataques resulta que hubo un herido muy significativo, sobre todo porque Israel ya tiene una situación complicada con Irán. Irán se está preparando para realizar un ataque a Israel en el momento justo, en el momento oportuno. Y todavía se le ocurre realizar este tipo de ataques que acaban con las consecuencias del embajador de Irán, que se encuentra en el Líbano, Mojtaba Amani, quien resultó herido por la explosión de un buscapersonas. La embajada de Irán en Líbano comunicó que este embajador ha sido levemente herido, pero está consciente y no se encuentra en ninguna condición grave. De acuerdo con la agencia Al Jazeera, entre los lesionados se encuentran combatientes y médicos también que fueron afectados por todos estos ataques. También vimos la reacción del grupo chiita Hezbollah, que comentó esta detonación de los buscapersonas en todo el sur del Líbano y en los suburbios de Beirut, anunciando que al menos 3 personas, entre ellas una niña, habrían perdido la vida y más de 2.000 habrían resultado heridos. Lo que llama mucho la atención es que nadie, absolutamente nadie, hacía mención, por supuesto, a la forma en la que estaban detonando estos aparatos. Sobre todo porque en las imágenes, por supuesto, no las podemos compartir a través de esta plataforma debido a que son imágenes muy críticas, muy crudas en el momento de las explosiones, pero hubo diversos videos que se lograron compartir a través de las redes sociales. Me llamó la atención uno porque era de una persona que se encontraba en lo que parece ser la caja de un supermercado y el buscapersonas empezó a sonar. Como que, porque sí se alcanza a escuchar incluso que habría empezado a sonar este aparato. La persona que lo poseía voltea a verse el dispositivo y lamentablemente en ese preciso momento explota. Enfrente de él se encontraba una mujer, una persona que se encargaba de hacer los cobros y por supuesto a su alrededor otras personas que estaban realizando sus compras del día. No había absolutamente ninguna señal de que fueran miembros del grupo Hezbollah y que fueran los malos que se están enfrentando a Israel. No, eran personas que estaban realizando sus compras cualquier martes, como cualquier martes, porque muchas de esas explosiones lamentablemente se llevaron a cabo en lo que eran las zonas civiles, las zonas como el supermercado, el mercado en sí, incluso a mitad de la calle, donde había una gran cantidad de ciudadanos. Y precisamente este grupo Hezbollah dijo que los organismos competentes del mismo están llevando a cabo una investigación científica y de seguridad a gran escala para averiguar las causas de estas explosiones simultáneas. Y también los servicios médicos y sanitarios están atendiendo a los heridos en varios hospitales de diversas regiones libanesas y al mismo tiempo responsabilizaban a Israel. Hacemos plenamente responsable al enemigo israelí por esta agresión criminal, que también tuvo como objetivo
a los civiles. Este fue el comunicado que dio el grupo Hezbollah después de este terrible hecho. Porque es muy fácil señalar que Israel es el bueno, el inocente en todos los sentidos, pero cuando sus ataques se realizan o se llevan a cabo cerca de las infraestructuras civiles, de las zonas civiles, en ese momento deja de ser inocente, sobre todo porque obviamente ellos, digamos, se preparan para este tipo de situaciones. No realizaron el ataque, por ejemplo, en la noche, cuando sabes que todos estos miembros del grupo Hezbollah se encontrarán juntos o estarán, por ejemplo, en sus hogares o quizás tengan alguna reunión para realizar un ataque contra lo que es Israel. No, lo hicieron a plena luz del día, en la mañana, cuando hay una mayor afluencia de ciudadanos alrededor de los miembros del grupo, si es que realmente eran miembros del grupo o personas que tenían uno de estos aparatos, y se acabó. Porque hasta eso a Israel no le importa confirmar quién tenía este aparato, si formaba parte del grupo Hezbollah o no. Simple y sencillamente activaron este hackeo que hicieron de acuerdo a los medios de comunicación y empezaron a detonarlos. Esperemos que se encuentre a los responsables, sobre todo por el daño que le hicieron a los civiles. Si las personas que portaban este aparato realmente eran miembros del grupo Hezbollah, ¿por qué realizar las detonaciones a plena luz del día, cuando había miles de civiles a su alrededor que por supuesto también resultaron heridos? Bueno, nos vamos del otro lado del conflicto, ahora hasta a Rusia. Resulta que Moscú acaba de realizar ataques a la infraestructura energética que logra mantener al complejo militar industrial de toda Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Rusia, las defensas aéreas también derribaron un cohete HIMARS de fabricación estadounidense y 36 drones durante el último día. Las fuerzas rusas también han estado realizando ataques contra las instalaciones energéticas de Ucrania que abastecen precisamente el complejo militar. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, también han sido atacados los depósitos de armas y municiones. Esto mientras Ucrania trata de hacerle creer a sus aliados occidentales, a sus patrocinadores, que todo está bien, que él es el que está avanzando en el conflicto, que él es el que está haciendo una gran cantidad de daño en toda la región de Kursk, esta región rusa, y que solo necesita el permiso de las armas de largo alcance para llegar al territorio ruso para, digamos, dar los últimos golpes significativos, pero que prácticamente esta guerra ya está ganada. Cuando del otro lado de la historia, vemos, por supuesto, cómo poco a poco Moscú sigue destruyendo toda la infraestructura estratégica de Ucrania. En este caso, se compartió un comunicado por parte del ministerio donde dicen que la aviación operativa táctica, los vehículos aéreos no tripulados, las fuerzas de misiles y las artillerías de las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado atacar estas instalaciones energéticas. Instalaciones que apoyan las actividades del complejo militar industrial de Ucrania, así como los lugares de almacenamiento de armas, municiones y logística, así como las concentraciones de personal enemigo y equipo militar en 145 puntos, en 145 áreas, de acuerdo con el informe del ministerio. Recordemos que Zelensky declaró hace unos meses que en Ucrania se habían destruido 9 gigavatios de capacidad de generación de energía. Esto equivalía al 80% de la generación de energía térmica y un tercio de la producción de energía hidroeléctrica. Y al mismo tiempo, el ministro de Energía ucraniano, Herman Galushenko, había recalcado que este país habría perdido la mitad de su capacidad generadora. Esto no sería suficiente para sobrevivir el invierno. Las importaciones de electricidad serían insuficientes para cubrir el déficit en este país. Las importaciones que ya se tienen pactadas, porque no tienen forma de conseguir más energía eléctrica. Recordemos una cosa, si hay un país que es generador de energía, es Rusia. Ese es el
problemita que tiene Zelensky. El país que proporciona una gran capacidad de energía eléctrica es Rusia. Los últimos ataques de Ucrania han sido a infraestructuras petroleras, sobre todo, y esto lo recibe, o bueno, al contrario, esto lo responde Rusia al atacar su infraestructura eléctrica. Porque al dejar sin electricidad a toda Ucrania, ya no van a poder atacarlos. O por lo menos eso se espera. De hecho, recordemos que durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Blinken le prometió a Zelensky que les iban a mandar un par de generadores de ser necesario porque, bueno, no tienen luz, tienen un gran déficit, no tienen energía eléctrica y que no se preocuparan, que siguieran luchando sin importar absolutamente nada. Como dice el propio Zelensky, hasta el último ucraniano. Eso sí, la energía o por lo menos un par de generadores se los va a entregar Estados Unidos. A principios de este mes, el Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa publicó un pronóstico del experto del Instituto Ucraniano de Estrategias Energéticas, Yuri Korolchuk. Durante este informe se dijo que uno de los escenarios más preocupantes y catastróficos, los ucranianos podrían quedarse sin calefacción ni luz, por lo menos hasta 20 horas al día durante el próximo invierno. Estamos hablando que solo 4 horas al día tendrían calefacción, tendrían energía eléctrica. 4 horas al día. Esto podría suceder. Este es uno de los escenarios más catastróficos si continúan los ataques a la infraestructura energética. Esto combinado, por supuesto, con otras condiciones. Pero en el pronóstico más optimista de este experto, los cortes de energía podrían durar hasta 12 horas al día. En el escenario más bonito, los ciudadanos van a tener 12 horas de energía eléctrica. Digamos, si Ucrania deja de molestar a Vladimir Putin. Por el otro lado, si siguen atacando a Rusia y por supuesto Rusia responde, en el escenario más catastrófico, este próximo invierno que parece va a ser muy interesante, podrían llegar a tener solo 4 horas de energía eléctrica y sobre todo calefacción. Ucrania es uno de los países que también sufre las consecuencias del invierno. Un invierno muy frío que podrían atravesar los ciudadanos ucranianos. Vamos a ver si sus aliados occidentales también les ayudan con esto, ¿no? Y por supuesto nos vamos con este tema tan importante que es China. Un avión patrulla Boeing P-8A Poseidón de la Armada de Estados Unidos sobrevoló este martes el espacio aéreo internacional a través del estrecho de Taiwán. Con la excusa que es el espacio aéreo internacional, hacen todo este tipo de sobrevuelos, hacen todo este tipo de jugadas que a la larga lo único que ocasionan es una mayor tensión entre Taiwán y China, pero sobre todo entre China y Estados Unidos. La séptima flota de la Armada estadounidense informó que este 17 de abril un avión Poseidón de la Armada transitó por el estrecho de Taiwán en el espacio aéreo internacional. Al operar dentro del estrecho de Taiwán de conformidad con el derecho internacional, Estados Unidos defiende los derechos y libertades de navegación de todas las naciones. Este tránsito del avión por el estrecho demuestra el compromiso de Estados Unidos a supuestamente mantener una región del Indo-Pacífico libre y abierta, de acuerdo al comunicado de Estados Unidos. La séptima flota de Estados Unidos emitió un comunicado a mediados de abril en el que se afirmaba que un avión P-8A Poseidón había atravesado el estrecho de Taiwán y al mismo tiempo el ejército chino afirmó que había escoltado a este avión estadounidense durante su paso por estas aguas, por este territorio, y afirmó que las fuerzas chinas mantienen un alto nivel de preparación para defender firmemente la soberanía nacional, la seguridad y la paz, y también la estabilidad regional.
Una estabilidad que Estados Unidos está rompiendo. Taiwán se gobierna independientemente de China desde el 49, pero Pekín considera a esta isla como su provincia, mientras que Taiwán sostiene que es un país autónomo. Pekín se opone a cualquier contacto oficial de estados extranjeros con Taipei y considera que la soberanía china sobre esta isla es indiscutible. Estados Unidos reconoce que Taiwán pertenece a China, pero cuando le conviene crear crisis en Beijing, obviamente tiene digamos, una especie de as bajo la manga. Todo esto ocurre un par de días después de que una flota armada del Reino Unido, atravesara precisamente las aguas internacionales entre China y lo que es Taiwán, este mismo estrecho de Taiwán. En el caso del Reino Unido, ellos decían, no estamos violando ninguna ley, no hay ningún problema, simple y sencillamente tenemos que pasar por aquí porque son mejores condiciones de navegación para nosotros que irnos por toda la zona exterior. Pero al mismo tiempo China les dijo, a ver, dejen de estarnos molestando, en palabras más, palabras menos. Dejen de estarnos molestando. Lo único que les interesa es crear tensión en esta región. Si quieren un conflicto, vayan a pelearse con Rusia. Si quieren un conflicto, vayan a pelearse con Israel. O bueno, ayuden a Israel o como quieran. Pero dejen a China en paz. China realmente no les está haciendo nada. Absolutamente nada. China no se mete con Estados Unidos, con el Reino Unido, con la Unión Europea. A Beijing no le importa lo que hagan. Ah, eso sí, están molestos estos países porque precisamente tuvieron que sancionar a China. Tuvieron que colocar más aranceles contra los vehículos eléctricos de China porque ellos digamos, no aceptan que solo puede haber un vehículo que se venda en la Unión Europea a un precio alto, por supuesto, muy elevado, pero todos los problemas en torno a que China sí es competencia con el tema de los precios en los productos que manejan, que están desarrollando en comparación con Estados Unidos y la Unión Europea, es algo que no los deja dormir, literalmente no los deja dormir. Y necesitan a una China en guerra para que no se enfoque en la industria, no se enfoque en el desarrollo de la nación y que se ponga a pelear con Taiwán un rato, tal y como lo está haciendo Rusia con Ucrania. Eso es lo único que necesitan, distraer a China. Esperemos que entiendan que si se siguen peleando con Rusia y con China, los únicos que van a seguir teniendo economías más allá del suelo y destruidas son ellos, los miembros de la OTAN, no Rusia y China. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.